Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Diego Gutiérrez Pérez y como cada domingo vamos a hacer nuestro repaso semanal sobre la evolución de índices bursátiles, materias primas, divisas y, como no, la criptomoneda de referencia, el Bitcoin. Pero antes de nada vamos a un breve resumen de las noticias que han provocado pues movimiento dentro de los mercados financieros, ¿no? Los más relevantes. Bueno, quizás del que más estáis oyendo hablar es GameStop. No me voy a entretener mucho, ya lo hice el viernes en el vídeo sobre los blue chips del IBEX 35. Pero bueno, esta acción, para el que no tengan idea, pues este mes de enero, estamos hoy a 31 de enero, ya cerrando el mes, pues esta compañía ha subido en un mes un 1400%. Un 1400%. Bueno, pues hubo cierto movimiento desde la red social Reddit, a través de un grupo, su foro, como queréis llamarlo, eh, da igual, el cual pues se incitaba un poco pues al personal a comprar acciones de cuatro compañías. Una era GameStop, otra es AMC, otra es BlackBerry y la otra es Nokia. Bueno, pues la gente, pues estas cuatro compañías, pues empezaron a recibir una entrada de papel impresionante. La más impresionante de estas cuatro compañías ha sido GameStop, que insisto, ha subido nada menos que un 1400. Resulta que, bueno, pues en las redes sociales, pues de hecho en esta red social Reddit y sobre todo este grupo Wall Street, pues iba a ser una lucha de David contra Goliat. Varios hedge funds, fondos buitres, se habían posicionado cortos en las cuatro compañías citadas y bueno, pues aquí se iba a intentar hacer un pulso, intentar a ver si eran capaces de frenar a estos fondos buitres, de derrotarlos en su propio juego. De hecho, así ha sucedido. Estos fondos buitres han sido derrotados por una legión de millennials y no millennials que han conseguido pues hacer disparar el precio de acciones de las cuatro empresas mencionadas y principalmente pues en la que se ha producido la mayor subida de estas cuatro compañías ha sido el caso de GameStop. GameStop, que se anotaba más de un 1400% de revalorización este mes de enero. Bueno, esta lucha de David contra Goliat, que queda muy bonito y que pues muchos pues se la han creído, pues realmente pues se le estaban haciendo la cama, como dije ya el viernes en el vídeo de los blue chips del IBEX 35, a uno de los bancos de inversión más importantes del mundo. El mayor inversor dentro del IBEX 35. Me refiero al banco de inversión norteamericano BlackRock. BlackRock, que tiene nada menos que, según datos de Bloomberg, en valores del IBEX 35, que está en las 35 compañías, en una tiene su posición más importante, en otra menos importante, pero tiene estas inversiones en los 35 valores, superan los 21.000 millones de euros. Recordaréis que el rescate financiero de España, cuando el caso Bankia, las cajas se desplomaron y demás, toda una historia surrealista, se pidió un rescate de 20.000 millones. Pues bien, el valor de las inversiones de BlackRock dentro de estos 35 valores del IBEX 35 es de 21.000 millones. Bueno, pues BlackRock, que además es accionista mayoritario dentro de GameStop, en unos días se ha embolsado 2.400 millones de dólares. 2.400. Menuda jugada. Pero es que, ojo la jugada. Porque es que, vamos, es toda antonomasia. Para posicionarte corto tú tienes que pedir acciones, que alguien te las preste. ¿Y quién te puede prestar a ti acciones? Bueno, pues normalmente esas acciones se las van a pedir a los grandes accionistas. Si no puedes con tu enemigo, únete a él. Eso es lo que suelen decir los accionistas mayoritarios cuando ven que los fondos buitres pues tienen todas las de ganar, ¿no? Entonces ellos prestan acciones. Esas acciones se prestan con un interés, obviamente. Con lo cual dicen, bueno, yo sigo siendo propietario de esas acciones, pero me están pagando un interés. Cuando este pues decida, oye, necesito las acciones por 3 meses, me preste 100.000 acciones por 3 meses a un interés tal, dentro de 3 meses a mí me van a devolver mis acciones, más me van a pagar mi interés, o si es dentro de 3 meses o han decidido que el pago se haga cada mes o dependiendo de cómo lo tengan acordado, ¿no? Con lo cual mantienen sus acciones, están cobrando un tipo de interés y ya el tiempo dirá si el precio, pues antes o después, vuelve a esos precios iniciales cuando se comenzó esa ofensiva bajista. ¿Qué ocurre en el caso de BlackRock? Porque se ha visto beneficiado. Primero, presta a los fondos buitres.
me como el interés de estos fondos buitres, que me están pagando encima por prestarle acciones. Y por otro lado, estoy ganando porque como todavía yo tengo acciones y soy uno de los mayores accionistas de GameStop, pues por otro lado estoy viendo cómo mis acciones se revalorizan. De hecho, se han revalorizado un 1400%. 1400%. Y en unos poquitos días, simplemente en unos días de esta misma semana, BlackRock se embolsaba 2400. Si nos pusiéramos a hacer quizás el cálculo de toda esa subida a lo largo de todo el mes de enero, la cifra, vamos, se puede por 7, 10 o 12, 15 veces superar, ¿no? Con lo cual ha sido, vamos, una jugada impresionante la de BlackRock, haciéndole, bueno, pues le ha hecho la cama bien a los bajistas, consiguiendo un tipo de interés por prestarle acciones y luego consiguiendo de una forma, no se sabe bien, si ellos no estaban detrás de dicha operación, pues que los millennials le hayan hecho la cama, con lo cual pues también han conseguido que el precio de la acción se haya revalorizado, insisto, más de 1400. Luego pues en la siguiente noticia, bueno, de hecho, antes de pasar, pues el viernes del grupo Wall Street Bet de la red social Reddit, que fue donde se inició todo en Wall Street Bet, pues el viernes se mandaba una notificación a todos los que estamos dentro de dicho grupo, entre ellos pues estoy yo, y nos decían de comprar acciones de GameStop a través de estos brokers europeos, ¿no? Bueno, pues la verdad es que esto ocurrió, pues me parece fue entre el jueves y el viernes de madrugada, cuando recibo la notificación. Y resulta que ya el viernes por la tarde, varios de estos brokers europeos que estáis viendo en pantalla, pues prohibían la compra de acciones de GameStop. Prohibían comprar acciones de GameStop. Esto es surrealista, increíble, ¿no? Esto es surrealista. Entre el fondo buitre Melvin pidiendo el rescate a la SEC, pidiendo rescate por ponerte bajista, te ha salido más jugada y ahora te pones a pedir rescate. Es que manda cojones. Yo no sé quién de vosotros, si os ha salido mal una inversión, luego han venido a rescatar. A vosotros no importáis, al igual que yo, porque somos chiquitines y que nos joda. Claro, los grandes son grandes y cuanto más grandes, pues obviamente tienen más facilidad para hacer lo que les dé la gana y para que los rescaten, porque no pueden dejarlos que caigan. Y eso pues es lo que ha hecho Melvin, y que no es el único caso, ya que hay otros fondos buitres que estaban también estudiando la posibilidad de pedir el rescate porque estaban pues literalmente al borde de la quiebra, al igual que ha sucedido con Melvin, ¿no? Algo surrealista. Bien, también pues esta semana pues había un toma y daca, sobre todo bastante duro inicialmente, intentando sacar los colores la Unión Europea desde Bruselas a la compañía AstraZeneca, con la cual había firmado un contrato para que le remitieran pues 300 millones de dosis y luego quizás se podría extender ese contrato a 100 millones de dosis. Bueno, pues supuestamente AstraZeneca pues no ha podido enviarle las vacunas prometidas y Bruselas, que ya la semana pasada empezó a mover sobre todo algunos países de forma independiente como Francia, Italia, Irlanda, amenazando a compañías como Pfizer o Moderna por los retrasos que estaban habiendo en la distribución de esas vacunas, pues dice, pues bueno, pues vamos también a por el cuello de AstraZeneca desde Bruselas. Dicen, vamos a ir a por ello, vamos a ponerlos a la opinión pública europea contra esta compañía, vamos a intentar hundirlo todo lo que podamos, que caiga en bolsa, y esto todo organizado desde Bruselas, la capital de la Unión Europea. Y incluso intenta chantajear a AstraZeneca con mostrar el contrato. Después de poner la verdad, incluso verde en todos los medios de comunicación constantemente, a lo largo de toda la semana, pues dice, y ahora os vamos a chantajear. Como no recibamos las dosis, os vamos a publicar el contrato. El contrato lo vamos a publicar en los medios de comunicación. AstraZeneca pues, dice, bueno, pues si queréis vosotros difundirlo públicamente, hasta el momento era privado. Ahora esto se lo van a saltar a Bruselas, se lo quería saltar porque era un contrato privado. Dice, bueno, si lo vais a hacer, pues hacedlo. Surge la noticia en Estados Unidos, Wall Street Journal dice, cuidadito, que Bruselas se la está intentando meter a la opinión pública europea. Lo que está diciendo es totalmente mentira. Bueno, eso es el adelanto. La Unión Europea
publica el contrato que tiene con AstraZeneca. Resulta que el contrato nadie ve nada porque el contrato está totalmente tachado. De hecho, ayer mismo estaba hablando con una amiga trader de Murcia y me estaba comentando, lo vi en televisión y me quedé perpleja porque lo único que vi fue en tachadura. Como ya había yo adelantado el viernes, digo, cuando se empezó a publicar ese contrato, es que no se ve nada. Está todo tachado. Pero lo que se hizo muy bien, como dije el viernes en el vídeo Blue Cheese, y me pareció digno de aplaudir, AstraZeneca sí que le echó un par de cojones y dijo, para chulo tú, chulo mis cojones, como se suele decir aquí en Almería. Y a través de la agencia de noticias Reuters se publicó el contrato íntegro que tiene AstraZeneca con la Unión Europea, donde decía todo lo contrario de lo que había estado difundiendo falsamente la Unión Europea, Bruselas. Y como ya había adelantado Wall Street Journal diciendo, Bruselas, ¿dónde vais vosotros? ¿Dónde vais vosotros, pájaros? Se estáis contando una historia surrealista también, ¿no? De hecho, fijaros que este viernes 29, fue cuando la Agencia Europea de Medicamentos recomendó la autorización de la vacuna anti-COVID de AstraZeneca. El viernes, fijaros. En fin, esto ya es un cachondeo. Bueno, pues también pues esta semana, con respecto a los índices, ya vamos a entrar ya en materia. Los índices bursátiles europeos, vamos a empezar por ahí. Pues estamos viendo cómo en Asia se mantiene el tono alcista, ya que hemos terminado este primer mes de enero. A la cabeza nos encontramos con el Kospi 11 Corea del Sur, un 3,58% cerra el mes. El Hang Seng, que es el índice de Hong Kong, subía un 3,87%. La única excepción que he visto allí en Asia proviene de la India, donde los índices bursátiles indios sí que han pinchado, entre ellos el más importante, que es el Nifty 50, que se deja un 2,48%. Incluso en China, aunque la ganancia ha sido básicamente muy pequeñita, pero ha conseguido cerrar los índices bursátiles chinos también en positivo, ¿no? Insisto, la única excepción, India. ¿Qué ha ocurrido en Estados Unidos? Pues bueno, pues el barco comienza a ver cómo el agua empieza a penetrar. Cómo está penetrando el agua y el barco comienza, al menos de momento, a hundirse. O achican el agua o van a llevar el paso de Europa. De hecho, ya tenemos que a cierre de enero el Dow Jones se deja un 2,04%, el Standard Poor's 500 cae un 1,11% y vemos ahí como excepción el índice tecnológico Nasdaq 100 que ha cerrado el mes con un 0,29%. Era una buena semana, sobre todo para el índice tecnológico, tanto el Nasdaq compuesto como para el Nasdaq 100. Había presentación de resultados de grandes compañías, entre ellas teníamos Apple, teníamos Tesla. Y bueno, esta semana que entra nos encontramos también el martes. El martes va a ser un día muy importante, tanto el índice tecnológico Nasdaq como el Dow Jones, porque nos encontramos a compañías como, los dos grandes buques insignia, por ejemplo, y que están en el Nasdaq, que son, en este caso, estaríamos hablando de Amazon, martes, presentación de resultados, y Google, su empresa matriz Alphabet, presentan resultados el martes. Luego también tenemos ese mismo martes presentación de resultados de compañías del Dow Jones, como es Pfizer, que presenta resultados y veremos a ver qué tal, qué se espera. Dicen algunos que quizás el año, a pesar de la vacuna, pues pudiera lastrar unos resultados negativos. Veremos a ver lo que ocurre. También nos vamos a encontrar una compañía muy conocida, la china Alibaba, que presenta resultados en martes, con lo cual vamos a ver, va a ser, yo creo que el día grande dentro de la presentación de resultados en Estados Unidos. Bien, en Europa, pues si decíamos, Asia aguanta el tipo, aunque sea en algunos índices por la mínima, pero aguantan básicamente casi todos los índices asiáticos. En Estados Unidos empezamos a ver cómo el barco comienza ya a hundirse. En Europa sí que podemos ya hablar de que enero sí que se ha hundido. De hecho, el índice más castigado y que no ha defraudado, como no defraudó el 2020, ha vuelto a ser el índice español, el IBEX 35. El IBEX 35 cierra el mes de enero con una depreciación de un 3,92%. El DAX abajo un 2,08%. El CAC 40 un 2,24%. No sé si 2,74%. No sé si un 7 o un 2 ahí. Pero bueno, más de un 2%. El Stoxx 50 cae un 2%. Y así podríamos continuar. No he visto más que esas excepciones. En el caso, por ejemplo, del ICE holandés, un 2% arriba, o el MX25 de Finlandia, un 3,25%. Lo que son los países propiamente occidentales,
pues a excepción de esa zona de Holanda y Bélgica, que también cerran positivo, el resto de grandes países, Italia, Reino Unido, Francia, Alemania, Austria, podríamos, España, digamos, en tercera división que juega lastrando las peores pérdidas, con lo cual pues es situación muy complicada la que se presenta en este mes en Europa, ¿no? Lo que hemos vivido. Con respecto al, de hecho, fijaros que en esta semana, pues con respecto al IBEX, ese 3,92% que se ha hundido esta semanita, es el índice más castigado de Europa. Ya como sucedió en el 2020, fue el más castigado. No, de hecho, realmente fue el segundo más castigado, ¿eh? Fue el segundo más castigado, pero una auténtica vergüenza, ¿no? El PIB, pues español, esta semana, pues presentaba el peor dato de su historia. La mayor caída, un 11% en el 2020, la mayor caída de la historia del PIB español, ¿no? Esto es una auténtica vergüenza, ¿no? Y bueno, nos encontramos también como pues el tema de la pandemia sigue haciendo tambalearse pues obviamente la renta variable, principalmente en Europa, donde pues ahora mismo la cosa está totalmente descontrolada. Portugal, que parecía estar controlando un poquito la cosa, se ha vuelto a disparar los casos de contagiados y esto pues obviamente le ha llevado a cerrar las fronteras con Europa, con España. Esto nuevamente, pues vemos que eso del espacio Schengen, libertad de movimiento en los 26 países de la Unión Europea, pues donde dije digo Diego, ¿no? Y cuando nos da la gana, pues decimos que hay libertad de movimiento y cuando nos da la gana, pues decimos que cerramos la frontera. De hecho, no ha sido el único país que ha cerrado fronteras con respecto a España. De hecho, Francia también ha cerrado prácticamente casi todos los puntos fronterizos con el país peninsular, ¿no? Con lo cual, pues, la situación muy complicada, muy complicada. Todo el mundo intenta quizás cerrar puertas con los apestados del sur de Europa, en este caso con España, como ya en su momento pues hicieron también con Italia. Y esto pues son malísimas noticias. De hecho, pues hay poca esperanza de que quizás es el tercer trimestre se vean los brotes verdes, que era mucho la idea que había inicialmente durante el último trimestre de 2020, antes de las navidades, que había bastante optimismo de que posiblemente se podría salvar el periodo de vacaciones, ese tercer trimestre, con lo cual nuevamente pues se reactivaría las economías, sobre todo sectores muy tocados como el turístico, las aerolíneas volverían, hoteles, es decir, todo lo que está dentro de ese paquete turístico europeo, pues iba a subir nuevamente con fuerza, ¿no? Tras las restricciones que se vivieron durante 2020. Esto hoy día, pues pocos piensan que en el tercer trimestre haya esperanza, ya están pensando más bien a ver si en el cuarto trimestre de este año 2021 se pueden salvar un poco los muebles o no. Así que situaciones muy negativas, como estaba mencionando. Ya para finalizar, último apunte, que llevo 17 minutos y seguramente más de uno me estará poniendo a parir, segurísimo. Pues tenemos el Bitcoin que se mantiene a volatilidad a niveles muy altos, pero que retoma nuevamente los ascensos tras el guiño de Elon Musk a través de Twitter, ¿no? Con lo cual, pues esto provocaba una secuencia de nuevas entradas de compras. Además, de hecho, como vamos a ver luego a continuación, en su correspondiente gráfica, tenemos activada ya señal de compra, ¿eh? Tenemos señal de compra. También dentro de las divisas ya se ha producido la ruptura del canal bajista en el dólar yen y tenemos y está a punto de confirmar un hombro cabeza hombro invertido el par dólar franco suizo. Bueno, ahora sí, después de tanto rollo, vamos a entrar con la gráfica. Vemos el BIS que se ha disparado, vamos, esta semana este gráfico diario. Vemos la jornada del miércoles. El miércoles fue un día complicado. Vemos ese repunte impresionante. Fijaros que se superaron los máximos del mes de, como estamos viendo, de octubre. Octubre, seguramente todos los que sigáis mucho la renta variable habréis escuchado que las caídas que muchos valores que han tenido esta última semana de enero, se equiparaban a la peor semana de octubre, ¿no? Y es que en octubre fue cuando tuvimos también, en 2020, ese fuerte repunte que le llevó hasta la zona de resistencia 34,75. Y como vemos, en la jornada del miércoles, estamos hablando 28-27 de enero, se produjo, fijaros, una ruptura intradía que finalmente cerró por debajo. No obstante, esta semana sí, la que ha caído, fijaros, rompía la zona de 27, que de momento parecía inexpugnable, después de varios meses desde noviembre intentando romperlo y sin conseguirlo. Bien, pues finalmente en enero han roto al alza la zona de resistencia 27, han roto la resistencia de los 32 y bueno,
Esto se nos puede disparar todavía más si caen las 35, porque esto obviamente va a ser una noticia nefasta. La renta variable va a continuar hundiéndose. Lástima, lástima de Europa, lástima sobre todo la renta variable española, que ya de por sí, como siempre digo, es un chicharro, y esto lo que puede provocar ya el hundimiento literal, ¿no? Vamos a ver la claudicación. Situación muy grave, obviamente, como siempre os suelo decir, y para aquellos que no lo sepan, cuando el BIS, que es conocido como el indicador del miedo, pero que no es ni más ni menos que un indicador de volatilidad, cuando el BIS sube, la renta variable baja. Cuando el BIS baja, la renta variable sube. Bueno, pues ahora mismo está arriba, con lo cual ahí tenéis ya por qué, nuevamente la volatilidad se dispara, y la volatilidad en un sentido nefasto, no positivo, en un sentido negativo. Vamos a ver el IBEX 35 ajustado, no, sin ajustar, sin ajustar a dividendo. Ya se me ha venido a la cabeza el de los viernes, el vídeo de los viernes, que vemos a el IBEX tanto ajustado como sin ajustar. Bueno, aquí más que va de pasada. El IBEX 35 en gráfico mensual, pues bueno, cerraba el mes, como veis, en negativo, cerrando 7.757. No ha podido con la zona importantísima entre los 8.230, 8.480. Como decía, solamente por encima de 8.500 para mí habría una señal de comprar en el IBEX 35. Todo lo que no sea por encima de 8.500 era una auténtica estupidez, ¿no? De hecho, esa zona es una zona que, como podéis comprobar, siguiendo un poco pues el circulito amarillo, siguiendo mi flechita, es una zona muy tanteada, que funciona muy bien como zona de resistencia y como zona de soporte, y que finalmente veíamos ese pinchazo. Decir que todo haya podido acabar y que nos vamos literalmente a los 6.500 puntos, bueno, pues todavía es un poco pronto. Lo que sí tenemos que estar preparados es para la posible visita a la zona 7.300, 7.500. Esa zona sí que tenemos que ver, a ver si aguanta por debajo de los 7.300. Ahí sí que ya podemos empezar a pensar en la posibilidad de un retorno a los 6.500 puntos, ¿eh? Ahí sí que podríamos pensar. De momento, pues retroceso, fallo, y vamos a ver si se complica o en febrero intentan un poco espabilar y nuevamente atacar la zona de resistencia. Pero hoy por hoy yo le llamaría un patinazo en zona importante, y que obviamente aquí lo que se alienta es sobre todo a procurar primero alejarse de la renta variable española, eso es lo primero, y segundo, alienta a aquellos que le gustan operar contra tendencia a empezar a pensar que aquí hay una oportunidad de estar corto en renta variable española, ¿eh? Sobre todo pues estamos viendo su índice pues en el índice, el IBEX 35. Así que de momento situación complicada la que estamos viendo, pero que tampoco podemos decir que sea alarmante, simplemente un tropiezo importante, una zona de resistencia, y que obviamente pues esto cualquiera que lo esté viendo y que sea un poco valiente dice, vamos a ver, estamos en una zona muy importante de resistencia, pues, estoy viendo que el IBEX no puede, que la situación de la pandemia está descontrolada en Europa y en España principalmente, entre otros países también, que no solamente España. Pero bueno, España, la situación aquí es, vamos, un auténtico desastre. Lo fue la primera ola, lo fue la segunda, lo fue la tercera, y bueno, en la cuarta ola que estamos viendo ya las primeras señales de esa entrada en esa cuarta ola, pues nos dicen que va a ser más de lo mismo, y que de hecho, pues como sabéis, pues muchos eventos de festejos que habían preparado para el verano, entre ellos quizá los más importantes en España sean los Sanfermines, pues eso por hoy es una quimera que se puedan celebrar, con lo cual tenéis que tener muy en cuenta que la situación que tenemos va a ser muy complicada, sobre todo en España, un país eminentemente turístico, ¿no? Un país dirigido hacia el turismo, y que obviamente pues lo va a pasar muy pero que muy mal, ¿no? Y con ese desplome del PIB español máximo histórico tras caer un 11% en este año 2020. Vamos a ver, ya entramos ya más de lleno ya en índices como el índice germano, el DAX 30, que cerraba el mes en los 13.432 puntos, cierra ligeramente por debajo de la zona de soporte de los 13.530 puntos. Yo no lo voy a dar todavía por perdido esa situación. Vamos a ver lo que hace, sobre todo va a ser muy importante el primer cierre semanal de febrero, si hay un poco de esperanza. Si ahí no se consigue mejorar la situación y vemos una semanita de caída, sí que vamos a tener que pensar que aquí pues podríamos estar ante el principio de una nueva fase correctiva. Pero de momento, como estamos viendo, aquí yo no tengo por qué pensar ahora mismo que esto vaya a ser el fin del mundo, ¿no? Estamos ante un tropiezo, lo tenían muy bien, de hecho fijaros que llegaba ahí tranquilamente a la zona 14.000 puntos, pero que de momento pues se pincha la situación, insisto, es bastante desalentadora para la economía europea,
principalmente, y esto pues puede provocar pues mayores caídas, pero estamos quizás quizás ante el inicio de esa posible corrección, ¿no? De hecho, en el corto plazo es indiscutible que en el corto plazo la corrección está ahí. Ahora vamos a ver, lleva 3 semanitas. Sí, empieza a extenderse una cuarta semana, ya empezaríamos a hablar de lo que es el medio plazo. Por eso está importante esa primera semana de febrero. Si no vemos repunte al alza, muy posiblemente estamos ya literalmente pues de lleno en una corrección que va a ir a más allá del corto plazo. Vamos a ver el gráfico semanal del DAX. El DAX, como vemos, esa zona 14.000 lamentablemente no podía. Vemos ese patinazo importante esta semanita, unas mayores caídas desde octubre, pero esto que tampoco significa el fin del mundo de momento, ¿no? Yo en principio, mientras aguante sobre la zona de los 13.000, le puedo dar un voto de confianza. Por debajo de 13.000, yo aquí yo ya sinceramente no sé qué hace uno largo. Esto pues obviamente, para esos 13.000 que abre la caja de Pandora para regresar a zona 11.700 o los psicológicos 12.000 puntos, pues obviamente ya hay que pensar que la posibilidad de alcanzar los 15.664, que era el objetivo teórico, por el movimiento lateral que va desde esta línea roja de los 11.728 a la línea azul, los 13.528, que 13.330 si queréis para redondear, y sobre todo principalmente, vamos ya, esto nos podemos despedir totalmente de los 18.000 puntos, que es el objetivo teórico de rango lateral, que veis desde 2016, oscilando entre los 10.187 y los 13.526 puntos, con lo cual aquí ya nos podríamos olvidar literalmente dicha posibilidad, ¿no? No obstante, el objetivo de 18.000 se puede permitir un poco por debajo de 13.000, los 15.000 no, los 15.000 es un objetivo que está más orientado a alcanzarse en unos poquitos meses, a lo largo del primer trimestre, como mucho quizás inicio del segundo trimestre, los 18.000 ya estamos hablando de un objetivo de cara a largo plazo, ¿no? Obviamente. Y esto pues así que nos despediríamos de poder conseguir el objetivo, insisto, en el corto plazo ya sé que no se nos aleja totalmente esa posibilidad de que en este trimestre, primer trimestre de 2021 se pudiera alcanzar. Vamos a saltar al Dow Jones, gráfico mensual. Bueno, pues ahí tenemos ese patinazo que finalmente le ha llevado pues a cerrar el mes con una depreciación de un 2,04%. Lamentablemente pues nos alejamos un poquito del primer objetivo que tenemos, son los 32.391 puntos, que es el objetivo teórico de este pequeño rango lateral que tenemos aquí. Por encima tenemos los 39.387 puntos, que es el objetivo de este movimiento que tenemos aquí en concreto, desde la zona 18.000, si me permitís para redondear, como zona de soporte y los 26.000 como zona de resistencia. En principio vamos a ver si aguanta sobre esa zona de los 29.365. Ahí contamos con el apoyo de zona de soporte y además con el soporte del canal alcista en el cual pues ha estado navegando desde el año 2009. Vamos a ver si ahí aguanta, hay todavía opciones de alcanzar al menos esa zona de los 32.391 puntos. Obviamente, estamos en un gráfico mensual, llegar a los 39.387, es decir, acercarnos a 40.000, esto no, estamos en un gráfico mensual, esto está orientado ya más a largo plazo, pero en momento se podría complicar bastante la situación si perdemos en el corto plazo, perdemos esa zona 29.365 puntos, hay que prepararse porque nos estaría esperando en la siguiente zona de parada los 26.600 puntos y por debajo de 26.600 sí que ya podríamos empezar a pensar, yo creo que aquí ya hay que empezar a abrir posiciones cortas, buscando el objetivo teórico, ya confirmando la ruptura de ese canal alcista que tenemos aquí y que tranquilamente, pues más o menos a ojo, sí que nos puede llevar alrededor de los 18.000 puntos, ¿no? Que sería la siguiente zona de soporte por debajo de los 22.000. Así que vamos a ver, de momento yo mantendría, mientras no pierda, 29.365 puntos. Gráfico semanal, ahí tenemos esa caída que estáis viendo, no ha podido, lleva ahí atrancada, fijaros, 4 semanas sin poder con los 31.000 puntos, finalmente caída esta semana, bastante violenta. De hecho, el viernes, yo le llamo el viernes negro, así entre comillas, se cerraba con una apreciación de 2,03%. Y hubo intento esa jornada de a ver si podían los alcistas imponerse, pero finalmente nada, no hubo nada que hacer. Fue lamentable. Verlo en intradía fue muy triste, sinceramente, fue muy triste ver la evolución del Dow Jones. Bueno, pues aquí tenemos que en gráfico semanal, pues todo apunta a la posibilidad de esa visita a esa zona de los 29.375 puntos, ¿no? Por debajo de 29.000 puntos, pues aquí empezaremos con las primeras señales de alarma, ¿no? Quizás, como ya os dije en su momento, sería muy importante el hueco que tenemos aquí, que sería un hueco de continuación. Y este sería el interesante que no se perdiera. Obviamente,
ya por debajo de los 28.200 estaría totalmente anulado y la corrección ya sí que nos estaría ya indicando que vamos a tener una corrección bastante profunda y en principio la zona 26.250, 26.625 podría ser una zona más que factible de alcanzar en esa corrección que de momento, como estamos viendo, solamente en principio para mí es un traspié, pero que se continúa y se pierde esa zona de los 29.375 puntos, pues ahí ya está cantado que es el pistoletazo de salida para la corrección en el corto plazo y que veremos a ver hasta dónde puede llegar, ¿no? Insisto que una primera zona importante en caso de que se confirme ese peor escenario puede llegar a la zona 26.250, 26.625. Vamos a verlo en gráfico diario. En gráfico diario ya por sí pues ha roto este pequeño rango lateral que nos viene acompañando, perdón, este canal alcista nos viene acompañando desde noviembre. El objetivo está en los 29.400 puntos. Voy a trazar una línea que no se ve ahí. Podría modificar un poco el gráfico para verlo mejor, pero para no me distorsione los gráficos luego después. 29.408 puntos, ese sería el objetivo teórico por ruptura de este canal bajista. Esto obviamente da opciones de que pueda buscar la referencia del soporte de este canal, que también nos viene acompañando este más amplio, que lo tenemos ahí pues alrededor de los 28.800 puntos y que obviamente por debajo de la media de 200, por debajo de 28.300 puntos, ahí sí que podríamos ya hablar de confirmación de ruptura del canal alcista mayor y obviamente pues ahí la caída volvería a gráfico semanal. Es lo que estamos hablando, que esta situación se nos puede poner muy complicada y que obviamente esta zona de los 26.250, 26.625 puntos no se puede descartar para nada, ¿eh? Como se produzca finalmente la ruptura de este canal, el canal alcista mayor que tenemos, ¿no? De hecho vamos a ver si se alcanza el objetivo teórico de este pequeño canal que tenemos aquí, insisto, 29.400 puntos y que bueno, pues ya dio primera señal de que la cosa se complicaba en la jornada del miércoles y que bueno, pues el viernes pues la mecha, ¿no? Con lo cual situación muy complicada la que tenemos ahora mismo en el más estricto corto plazo, ¿no? En medio plazo todavía obviamente ahí no hay nada que discutir, la tendencia alcista y en el largo plazo pues para que más de lo mismo, es la tendencia primaria a largo plazo es claramente alcista. Vamos al Standard Poor's 500, gráfico mensual, cerró en los 3.714 puntos, desinfla la posibilidad de poder visitar los 4.000 puntos, estamos entre la zona de resistencia del canal alcista. Bueno, pues en principio, pues para mí tropezó, tampoco es muy importante la caída de este mes de enero. El Standard Poor's ha dejado solamente un 1,11%, esto no es como para pensar, oh, ya llega la madre de todas las correcciones. Hombre, esto de pensar que no vamos a ir a los 2.900 puntos es el sueño de los que se intenten posicionar cortos ahora mismo el Standard Poor's. No nos vamos a engañar. El pastelazo sería llevar a los 2.900. Aunque el super pastelazo no sería llegar a los 2.900. Super pastelazo, estos patrones, canales alcistas suelen romper, nos dice la estadística, lo más habitual que rompa la baja. Con lo cual, obviamente, el pastelazo sería que llega a 2.900, rompa el soporte y obviamente pues traza el objetivo teórico por ruptura de ese canal bajista que obviamente sería bastante interesante y que tranquilamente nos puede estar llevando más o menos a ojo alrededor de los 2.200 puntos, ¿no? Con lo cual ahí es mucho dinero lo que hay en juego si te sale bien la jugada. De momento falla en zona de resistencia y se aleja la posibilidad de 4.000 puntos. Esto obviamente pues se complica un poquito en principio alcanzar los 4.008 puntos, que es el objetivo teórico de este canal horizontal, que hasta el momento iba muy bien, como estáis viendo, hasta la semana pasada. Y pues bueno, pues esta semana pues la cosa se complica, pero de momento tropiezo. En principio pues podríamos pensar en un retorno, quizás un throwback, que podría ser una segunda oportunidad para comprar a la zona de antigua resistencia del canal horizontal, 3.585, si queremos para redondear pues los 3.585, 3.600 puntos como zona de soporte, ¿no? Es una posibilidad que está ahí y vamos a ver si ahí se produce, en caso de que no se reactive en estos días, no veamos reacción alcista y sí que continúen los descensos, pues vamos a ver si ahí se detiene o si no, vamos a ver caídas pues en torno a la siguiente zona de soporte que está a los 3.380 puntos, ¿no? Con lo cual, pues obviamente al alcanzar ya por debajo de esa zona de 3.600, 3.550 puntos y sobre todo pues, si queremos un poco para redondear por debajo de 3.500, pese a los 4.000 puntos, hoy por hoy ya hay que descartarlo, que a lo mejor a lo largo del año pudiera alcanzarse, no se va a descartar obviamente, pero ahora mismo estaremos en una situación comprometida si esa corrección empieza a dar pasitos adelante en Estados Unidos. En Estados Unidos de momento lo que hemos tenido es un tropiezo
que realmente las caídas de esta última semana de enero ha sido la que ha provocado que el Standard & Poor's cierre negativo. De hecho, es que fijaros, el viernes cayó un 1,93%. ¿Cómo ha cerrado el mes el Standard & Poor's? Con una caída de un 1,11%. Es decir, que cierra en negativo por la caída del viernes, lo mismo que hemos visto en el Dow Jones. Porque el viernes se produce lo que yo denomino entre comillas viernes negro. Vamos a ver el gráfico diario. Gráfico diario, ahí ya estamos viendo la ruptura. Teníamos un objetivo en los 3.983 puntos, por este rango lateral que tenemos aquí, entre los 3.235 y 5.590 puntos. Desde noviembre, movimiento dentro de ese canal alcista. Y aquí tenemos ya esa ruptura en la jornada del viernes, como estáis viendo aquí. Y que bueno, pues en principio pues tampoco es que habría que hacer marcar ningún objetivo teórico, porque en principio para mí, si está buena y no vemos reacciones el lunes, pues muy posiblemente no vamos a ir a los 3.569. Podéis utilizar quizás como filtro la pérdida de los 3.700 puntos. Por debajo de 3.700, pues ahí sí que podríamos tener ya la señal clara, contundente, de que ya la ruptura es más que un hecho, ¿no? De por sí, las posiciones cortas habría que abrirlas el mismo lunes, ya que tenemos esa ruptura en la jornada del viernes, ¿no? Luego, esto suele ser normalmente la recomendación para aquellos con un perfil más activo, más agresivo, para un inversor conservador o especulador conservador, y eso que es un poco contradictorio, lo de los especuladores conservadores, pero hay algunos que prefieren ir más tranquilos, no son de gatillo fácil, pues obviamente yo le esperaría esa pérdida de 3.700. Esto obviamente repercute luego en la ecuación riesgo-rentabilidad, ¿no? Pero bueno, podría empezar a pensar la posibilidad de que esto fuera a mayor, no solamente alcanzar simplemente el objetivo teórico de este rango lateral. Pero bueno, ¿cómo se traza? Pues medimos lo que es la altura del canal y justamente lo proyectamos desde la vela que rompe, desde la resistencia, la vela que rompe, lo proyectamos abajo. Como veis, precisamente se va justamente a esa zona de los 3.590. Ese es el objetivo teórico que tenemos ahora mismo por ruptura de ese canal alcista, que insisto, para aquellos que queréis un poquito con más cautela, por debajo de 3.700 cierre diario, abrir inmediatamente posición corta. O un hueco, que también importante, un hueco de apertura bajista el lunes por debajo de 3.700, abrir posición y a buscar el objetivo. Eurostoxx 50, bueno, Eurostoxx 50 gráfico mensual, se complica la vida también con ese 2% que retrocede en este mes, tropiezo que, bueno, pues como vemos, pues se come prácticamente todo lo ganado durante el mes de diciembre, cierra los 3.461 puntos y que aleja la posibilidad de ese retorno a la zona de resistencia de ese canal horizontal, el cual está inmerso de 2014 y cuya zona de resistencia estamos hablando para redondear los 3.800 puntos, ¿no? Con lo cual, pues de momento tropiezo. Vamos a ver, va a ser muy importante, sobre todo, a ver la zona de los 3.400 puntos. Para mí la zona de los 3.400 puntos es clave. Debajo de 3.400 sí que yo ya ahí empezaría un poco a alarmarme y ya por debajo de 3.300 aquí ya está el pescado, está vendido. Muy probablemente intenten conducirlo, o al menos será la pretensión de cualquiera que se ponga corto en el Eurostoxx 50, de conducirlo a la zona de soporte de ese canal horizontal, es decir, los 2.800 puntos. Así que de momento me muestro cauto, mientras no pierda los 3.400 puntos. El optimismo me lo dejo en el baúl de los recuerdos ahora mismo. Cautela en 3.400, si lo perdemos, primera señal, como yo digo, los colores del semáforo, señal naranja, tenemos ahí el semáforo en naranja, cuidado, y por debajo de 3.300, semáforo en rojo. Ahí ya no hay nada que discutir, a no ser que haya una super noticia que pueda provocar un giro inesperado. Y de momento, pues tampoco estamos viendo que los resultados en Estados Unidos, a pesar de que algunos están siendo bastante buenos, pues incluso de algunas de las compañías punteras, de las más seguidas y más conocidas a nivel mundial, pues tampoco están consiguiendo pues tranquilizar a los inversores con tanto tambor de que si el mercado está sobrevalorado, patatín y patatón. Por tanto, ahora mismo mucha cautela, ¿no? Lo único que puede ocurrir es que alguien tenga suerte, pero claro, estamos hablando de casos aislados como el de GameStop, donde pues aquel que se ponga bajista, pues le han dado la paliza de su vida. Eso lo va a recordar mientras viva, ¿no? Aquí tenemos los 50 en gráfico semanal, vemos ahí esa caída esta semana ya con fuerza, perdiendo los 3.500 puntos y que bueno, pues tenemos que estar preparados para esa opción de esa vuelta a la zona 3.390, 3.300 y ya sabéis, debajo de 3.300, cataplan. Principio debería de buscar, en principio veremos a ver, lo mejor sería que no fuera a buscarlo, para que fuera a alcanzar los 3.762, que es el objetivo teórico de rango lateral que tenemos aquí.
Pero ahora mismo la zona de soporte está entre 400 y ya por debajo de 3300 pues la situación se complicaría y como vemos el siguiente parada sería zona de soporte del lateral 3050 puntos. Bueno, de momento pues un poco se ha enrarecido el aspecto técnico esta última semana de enero, que ya pues ha puesto la puntillita final, sobre todo en los índices europeos. CAC 40 francés, cierre mensual pues también que complicado. Para CAC 40 un 2,74% me parece que ha sido lo que ha cerrado. Que no sé si es 2,74 o 2,24. Le he puesto ahí el número y no sé si es 2,74 o 2,24. Pero bueno, caída más de un 2% hasta 5.399. Bueno, aquí lo empezó muy bien, empezaba muy bien el mes de enero y con posibilidades, con opciones de retornar a la zona 6.000, 6.200 puntos y que finalmente pues se evapora dicha posibilidad y como vemos era una zona complicada los 5.565 y finalmente ha cerrado por debajo 3 meses consecutivos sin conseguir batir dicha zona y que obviamente mete presión y esto puede terminar en una caída que nos puede llevar tranquilamente hacia la zona de los 4.900 puntos, ¿no? Con lo cual ahora mismo cautela. No obstante, yo tampoco lo doy por perdido todavía. Sí que es un tropiezo importante, pero tampoco vamos a pensar que esto es fin del mundo, ¿eh? Esto no es que estemos ante una gran vela negra, un gran marobazu negro, porque ni de coña, ¿no? Simplemente estaríamos hablando de un revés importante, que es lo que estamos viendo, pero tampoco determinante como para empezar a salir corriendo, ¿no? Sí que es un toque de atención y de que tenemos que mejor estar fuera, y si hay que empezar a pensar en entrar dentro, aunque sea en índice, pues más que pensar en abrir posiciones largas, sería quizás aprovecharnos del temor, de instabilidad que hay ahora mismo en el corto plazo, más bien pensando en operativas contra tendencia. Por tanto, estoy hablando de abrir posiciones cortas, ¿no? Aunque no obstante en renta variable, insisto, hay que mantenerse, lo mejor es ni largo ni corto, es mantenerse fuera. Vamos a ver en gráfico semanal. Aquí tenemos el objetivo teórico en los 6.300 por objetivo teórico por ruptura alcista de un patrón de continuación como es una bandera, mástil, y aquí está la que es la bandera del mástil. Y bueno, pues como estáis viendo, pues en este gráfico semanal, la gran caída de esta semana, ya esto, algo muy típico en muchos valores de renta variable europea, llevan 3 semanitas, estamos hablando de corto plazo. 4 semanas ya empezaríamos a hablar del medio plazo, un poco siguiendo un poco la enseñanza desde el punto de vista de análisis técnico, ¿no? En principio, pues ahí está, yo creo que para mí la única esperanza es que no pierda 5.300 puntos, podríamos ser aguante sobre 5.300, pues un movimiento irregular, un canal horizontal irregular entre 5.300 5.700, pero como perdamos 5.300, pues aquí yo lo veo bastante feo y la opción es de volver a esa zona, a ese nivel psicológico 5.000 puntos, para mí no lo descarto para nada, así que mucho cuidado por debajo de esos 5.300 de momento. Situación muy complicada, sobre todo en el corto plazo, como estamos viendo en el CAC 40, y que obviamente semáforo rojo por debajo de 5.300. Aquí tenemos CAC 40 en gráfico diario. Bueno, pues ya empezamos a ver cómo justamente en la jornada ya directamente del lunes se estaba intentando perder los 5.500, un toma y daca durante los días siguientes por intentar recuperar los alcistas. De hecho, el jueves parecía que había opciones de que lo peor se pudiera haber visto, pero desgraciadamente aguantando de la zona de 5.400. Como vemos, lo ha perdido por un solo puntito, con lo cual esos 5.400 los cojo con pinzas, pero es probable que el lunes, insisto, si tenemos algún hueco de apertura bajista, pues los 5.300 podríamos verlo tranquilamente en la jornada del mismo lunes. Así que atentos, muy atentos a esos posibles huecos, muy atentos a lo que haga los índices bursátiles en Asia, porque si en Asia siguen el camino de lo que sucedió en Estados Unidos el viernes, pues nos espera un hueco de apertura bajista. Y si el mercado se tranquiliza un poquito este fin de semana, pues a lo mejor hay posibilidad de rebote. Pero, insisto, si tenemos un hueco de apertura bajista, abrir corto, en principio 5.300 y aquí está en principio la posibilidad de esa vuelta a ese antigua zona de resistencia al rango lateral, que aquí sí se alcanzó el objetivo teórico propuesto tranquilamente los 5.700, pero es factible que vamos a los 5.200 en las próximas jornadas. Así que mucho cuidadito ahora mismo, ¿eh? Vamos a ver si hay hueco de apertura alcista, hay posibilidad de rebote, o al menos de un intento nuevo de rebote por parte de los alcistas. Pero vamos a ver qué ocurre. El lunes muy importante va a ser, yo creo que la primera semana de febrero va a ser muy, pero que muy importante, ¿no? Y claro, en Estados Unidos, pues quizás la batería importante resulta de compañía importantes es el martes, con lo cual
yo creo que el martes puede estar el pescado vendido si vamos a entrar a una fase correctiva o no, al menos en Estados Unidos, ¿no? Y que quizás sea el único salvavidas que pueda tener Europa, que Estados Unidos aguante entre el lunes y el martes y que Europa pues intente pues un poco seguir los pasos de Wall Street, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos ya, pasamos al mercado de divisas, estamos en el futuro continuo del índice del dólar estadounidense. Bueno, cerraba aquí, como veis en este gráfico, la semana 90.53, sigue todavía inmerso en un rango lateral, si me permitís, para redondear, estamos hablando de 89.50, 91. Bueno, pues de momento, como ya comentaba en anteriores ocasiones, todo lo que no sea por encima de 91 y sobre todo quizás para mí la señal más importante de comprar vendría por encima de los 91.70, 91.80, mejor 91.80. Ahí por encima de 91.80 abriría posición buscando pues la zona, la antigua zona de resistencia de este canal horizontal que tenemos aquí y sería pues yo marcaría mi objetivo 94.50. Un poco sería mi idea básica, ¿no? Que por encima de esos de esa zona 91.80 pues tendríamos que enfrentarnos pues a quizás la zona más importante sería la zona de los 93.50, 93.50 que sería la zona intermedia. Si rompe esa zona intermedia de este rango lateral que tenemos aquí, posiblemente nos abra las puertas para avanzar hacia la zona 94.50, es decir, una vuelta a la zona de resistencia de rango lateral. De momento sigue deshojando la margarita y esto pues obviamente pues continúa creando pues ciertas dudas en el mercado de divisas. En el caso de la libra dólar esterlina, semana que cierra en positivo, 1.3689.3 dólares. Como vemos aquí, pues permite un poco, salva un poco la situación por las dudas que se produjeron en el dólar estadounidense en la jornada del lunes y el martes, que hubo caída. Bueno, la semana pasada mencionaba que una de las cosas que más me llamaba la atención y que quizás es lo único positivo que yo le veía que podría continuar ascendiendo hacia la 1.38 era, como decía, que si nos fijamos en las mechas, estas son ascendentes, a pesar de que pueda haber alguna que otra duda, ¿no? Como esta vela semanal que cayó o esta vela de onda alta que tenemos aquí. Si nos fijamos en los máximos de las velas semanales, ¿qué está haciendo? Están ascendiendo, con lo cual todavía sigue habiendo una presión alcista y es como decía, que es todavía factible el intento de atacar esa zona de los 1.38, dólares, zona de resistencia y cuya ruptura pues se nos abre la puerta para intentar avanzar hacia la zona 1.42, 1.43 dólares, ¿no? Porque a lo tonto, pues como estábamos viendo y con ciertas dudas en el mercado, pues seguimos viendo que es lo importante, significativo, las mechas, como las mechas, fijaros cómo van ascendiendo, semana tras semana, arriba, un poquito otra semana, otro poquito arriba, y a lo tonto es factible que se produzca ese tanteo a esa zona de resistencia 1.38, 1.38.33. En gráfico diario tenemos a la libra esterlina, dólar americano, más conocido como cable, que si nos damos cuenta, dos últimas semanas, podríamos decir, está dentro de un pequeño rango lateral. Este pequeño rango lateral que nos está jodiendo un poquito, ¿no? Como estáis viendo. La ruptura sí que nos puede permitir tranquilamente aquí romper al alza el pequeño rango lateral, avanzar hacia la zona de 39, es decir, intentar buscar nuevamente la referencia del canal alcista, ¿no? La zona de resistencia, y ahí ya veríamos a ver si se produce algún movimiento abajo o no. Como vemos, esa zona de los que nos podría abrir los 1.39 nos está indicando claramente que podríamos juguetear tranquilamente con esa zona de los 1.38-33, la zona de resistencia, con lo cual todavía es factible que podamos ver esa evolución. No obstante, como veíamos en gráfico diario, todavía le está costando trabajillo y más allá de que podamos ver en gráfico semanal que las mechas van ascendiendo, pues de momento está un poquito bloqueado, ¿no? Esos cierres diarios están bloqueados en este pequeño rango lateral, ¿no? Quizás fue la primera señal alarmante oficial, vendría por debajo de 1.36, donde ya teníamos que empezar a pensar la posibilidad de un retorno hacia la zona de los 1.3480 dólares. Pero de momento sí que yo mantendría la posición larga intentando, insisto, buscar esa zona 1.38, 1.39. Estamos el euro dólar, gráfico semanal, cierre en los 1.21.327 dólares. Bueno, pues aquí hemos visto nuevamente esta semana tanteo a la zona de soporte y como continuación pues se ha producido esa reacción al alza, ¿no? Como veis, la mecha superior, como los alcistas tiran al alza, de hecho el viernes cerró con una apreciación 0,10%, con lo cual todavía aquí hay un toma de acá muy importante dentro de este rango lateral que tenemos aquí, más o menos si queréis para tener una referencia, no tengo aquí anotado la chuletilla, pues estaríamos hablando entre los 1,2058 como zona de soporte y por arriba de resistencia los 1,2273. Es ese rango lateral en el cual está inmerso ahora mismo
el euro dólar, ¿no? Con lo cual, pues aquí si perdemos la zona de soporte sí que es más que factible que podamos ver clarísimamente una vuelta a esa zona importante de los 1,1830 dólares. Es más que factible. Para mí, señal de compra vendría pues obviamente con la ruptura de ese rango lateral en el cual está inmerso y obviamente pues esa confirmación 1,23 para mí señal de comprar con la idea de volver a zonas del 1,25 o 1,26 dólares. Pero de momento yo, si estoy fuera, no tengo prisas por entrar, no tengo ninguna. Solamente en caso de ruptura bajista me pondría corto intentando buscarlo 1,1830 y solamente pues ahí ya para confirmar un poco redondeando por encima de 1,23 abro posición buscando 1,25, 1,26 al alza. Los que estéis dentro largos, pues eso es un mantener, ¿no? Un mantener ya, obviamente la tendencia que tenemos claramente alcista todavía. Aquel que quiera ponerse corto en este momento, pues ya sabe que está operando contra tendencia. Esto siempre tenemos que tener en cuenta. Es más factible que nos equivoquemos operando contra tendencia que si operamos a favor de ella, ¿no? Pero de momento, bueno, pues yo si estoy corto, pues también podría mantenerlo, ¿no? Ya como vimos semanas atrás, tenemos una estrella fugaz, ese movimiento bajista, pero de momento que no ha terminado de producirse esa ruptura porque estamos jugueteando en ese rango lateral, con lo cual ahora mismo estamos eso de hoy gano, mañana pierdo, pasado mañana vuelvo a ganar, después vuelvo a perder, para mí no es recomendable, ¿no? Sinceramente, esto pues sí, para scalper y demás, gente que va en intradía y está operando en gráficos muy cortito plazo, demás, que tiene ganas de juguetear y a lo mejor tenemos esos niveles muy claros, pues bueno, pues pueden estar, pero para el resto que no vaya intradía me parece una tontería ahora mismo posicionarse largo. Gráfico diario, pues ahí tenemos ese movimiento que estáis viendo. Cómo estamos justamente teniendo ciertos problemillas sobre esa zona de los 1,2155 como zona de resistencia. Por encima de 1,2155 sí que podríamos pensar nuevamente con la posibilidad, y sobre todo para los que vais en intradía, de mantener una posición, sobre todo estáis operando con gráficos de 1 hora o de 2 horas, con la posibilidad de ese retorno a la zona 1,23, 1,2350. Eso sería quizás en mi idea para vosotros. No, para el resto, pues seguimos jugueteando en esa zona en intradía, pues un poco jugueteando, haciendo un poco de scalping. Y obviamente la pérdida, la ruptura, como mencionaba anteriormente, de esa zona de soporte, pues hay que prepararse. Aquí tenemos que la zona relevante está en la zona 1,19, antigua resistencia de este rango lateral que tuvimos aquí durante varios meses de 2020 y que sería la primera zona a tantear, y ahí veríamos a ver si se produce rebote o vamos a ver una mayor caída, quizás que en los peores de los escenarios nos puede llevar a la zona 1,16. De hecho, la ruptura de ese movimiento, ese canal horizontal irregular, pues el objetivo puede estar alrededor de los 1,18, un poquito por encima de 1,18 o alrededor de, vamos a poner aproximadamente 1,18 para redondear y no marear mucho la pérdida, ¿no? Esto sería el objetivo teórico en principio en caso de ruptura, con lo cual ahí sí que estaría ya bastante interesante, sobre todo para los que hacéis un poco de swing trading, sí que sería ya más que factible, ¿no? Claro, debajo de 1,18 pues ahí pues se abre la caja o la oportunidad de poder buscar quizás lo 1,16, ¿no? No obstante, sobre la zona yo de los 1,1740, 1,1750 es quizás la zona, quizás el mayor impedimento para alcanzar 1,16, ¿eh? Así que de momento jugueteando y solamente yo insisto por encima de esos 1,2155, si queréis un poco para que más conservadores, por encima de 1,22, abro largo intentando buscar el 1,23, 1,2350. Dólar yen, aquí la cosa sí que se empieza ya a animar, vemos este gráfico semanal, cierre en los 104.67 yenes japoneses. Aquí ya está atacando la resistencia, los 104.65. Vamos a ver, porque en gráfico diario tenemos que, pues en gráfico diario ya sí que se ha confirmado la ruptura de ese canal bajista que tenemos en pantalla, ese objetivo. Durante mucho tiempo habíamos estado pendientes si se producía la ruptura al alza y ya por fin vemos cómo la jornada del miércoles rompió al alza y continúa, ¿no? Objetivo teórico, ahora ya sí, ya por fin, menos mal. Daros cuenta que es que hemos estado una tras otra, tanteo sin poder, y ya finalmente se ha producido esa ruptura muy bien. Esa ruptura, mirar con qué fuerza está subiendo. Vamos a ver, aunque todavía sigue habiendo ciertas presiones, como veis, por las mechas superiores, que nos siguen diciendo que hay gente que está todavía intentando que esto no vaya más, pero de momento sí que tenemos claramente la ruptura, objetivo 106.12.7 yenes. De hecho, incluso también un poco por Fibonacci tendríamos confirmación de un segundo impulso alcista, y estos son de los que gustan, porque la corrección, como veis, es de prácticamente el 61.8%. Ahí es donde lo esperan muchas veces
muchos operadores. Ahora me pasa que esto básicamente ahí, ¿veis? Vale. 105,14 sería el objetivo de ese segundo impulso, ¿no? Lo cual pues es más que factible que se pueda alcanzar. Vamos a ver lo que ocurre. Pero bueno, pero más o menos pues nos intenta un poco como primer nivel 105,14, objetivo segundo impulso de Fibonacci y luego pues el objetivo teórico por ruptura de ese canal alcista, los 116,127 yenes, ¿no? Ha roto en el sentido que nos dice que es lo más habitual, ¿no? En los canales bajistas habitualmente nos dice la estadística que estos suelen romper al alza más que a la baja, ¿no? Con lo cual, pues en principio está ocurriendo tal y como nos dice la estadística. Vamos a pasar al dólar franco suizo. Bueno, pues aquí tenemos ese cierre en gráfico semanal, no en esta etiqueta por ahí, pero ya digo que ese gráfico semanal cerraba 0,88986. En este gráfico lineal, como estáis viendo, pues estaríamos viendo en gráfico semanal, es decir, que está más dirigido al medio plazo, que estamos dentro de un rango lateral, como está tirando hacia la zona de resistencia, ¿vale? Vamos a ver si rompe ahí. Esta ruptura puede venir de la mano con antelación de qué. Vamos a verlo ahora mismo. Se nos puede adelantar con la ruptura 0,08914 francos suizos. Porque lo que tenemos aquí, como y ya hemos visto esta semana, la semana pasada, pues ya veíamos la posibilidad. Hombro, cabeza, hombro. Aquí esta vela que tenemos aquí, la pequeña peonza, podía caer un poquito, como dije, un poquito más hacia abajo, para más o menos niveles del hombro izquierdo. No le ha hecho falta porque literalmente se ha puesto a ascender y como estamos viendo está atacando la resistencia. Por tanto, si rompe los 0,8914, pues objetivo teórico de ese hombro, cabeza, hombro invertido, 0,90,721 francos suizos, lo cual pues esto obviamente nos permitiría, como estamos viendo aquí en este gráfico semanal, nos podríamos venir a adelantar a la ruptura de este rango lateral al alza con ese hombro, cabeza, hombro invertido, y una vez que ya tuviéramos iniciado ese hombro, cabeza, hombro invertido en marcha, podríamos tener ruptura al alza de este rango lateral y que nos podría dar un objetivo teórico. Lo medimos, esto se mide lo que es de la altura. Aquí podemos poner el objetivo, proyectarlo desde cualquier punto. Esto no es como en los canales, que es de la vela. 0,8975 francos suizos. Ese sería el objetivo en caso de que se produjese esa ruptura. Insisto, primero es importante vigilar a ver si se produce esa confirmación. Insisto, por encima de 0,89141 francos suizos tendríamos señal de comprar por confirmación de hombro, cabeza, hombro invertido. Vamos a ver lo que ocurre la próxima semana y vamos a ver si el dólar yen pues alcanza pues los dos objetivos que tenemos en marcha. Bueno, tenemos ahora el Bitcoin, gráfico semanal. Esta semana, pues bueno, pues un tweet de Elon Musk pues provocaba pues la euforia del mercado. Nuevamente vemos un fuerte repunte. De hecho, el viernes cerró con una apreciación de un 68%, pero seguimos viendo, aquí teníamos esta flechita mostrándonos esta gran vela que tenemos aquí. Y para mí todo lo que esté entre su mínimo y su máximo, pues ni más ni menos que estamos en un rango lateral. Vamos a poner, para redondear, si me lo permitís, 28.000 por la zona de abajo, 43.000. Mientras siga ahí, para mí es un rango lateral, que sí que es mucho dinero lo que podemos aprovechar desde zona de soporte a resistencia y viceversa. Se puede ganar bastante dinerito y que de momento, pues como estamos viendo, pues fijaros, cerraba la semana 37.335 dólares, se recupera todo lo perdido la semana pasada y parte también de la anterior, con lo cual pues buen movimiento como estamos viendo, como esa zona de los 29.000, pues y si queréis, pues para utilizar un número que dicen que esto pues afecta más a nivel psicológico en un sentido bueno o malo, dependiendo, ¿no? Pues los 30.000 está funcionando muy bien, lo cual está impulsando nuevamente a la posibilidad de reconquistar los 40.000, ¿no? Aquí lo importante es que tenemos en gráfico diario, bueno, pues ya ahí tenemos trazado un triángulo descendente y que obviamente ya tenemos ruptura que nos da un objetivo en los 48.760 dólares. Ese es el objetivo teórico de un triángulo descendente. Triángulo descendente tenemos aquí. Fijaros cómo ha estado evolucionando muy bien, rompe la jornada jueves. Es cuando empieza el anuncio de ese tweet de Elon Musk. La continuidad de la jornada del viernes se produce la ruptura de la directriz que nos estaba jodiendo un poquito. Sí que parecía ya aguantar bien sobre esa zona de los 30.000, como mencionaba, y finalmente como ya ahí se ha producido. Lo importante
era sobre todo mantener que no se perdiera los 31.000, porque perder los 31.000 dólares ahí sí que nos podría confirmar ya la posibilidad de un giro. De hecho, la semana pasada recordaréis que esta velita marcaba un nuevo mínimo, pero finalmente no había confirmado. Así que en intradía marcaba un nuevo mínimo, lo cual podríamos tener dos máximos, dos mínimos descendentes, pero no había confirmado ese giro porque no se había producido el cierre, ¿no? No había producido el cierre. De hecho, como vemos, se produjo, la jornada cerró en positivo, ¿no? Con lo cual ahí se difuminaba dicha posibilidad y mirar cómo bien ha estado aguantando sobre esa zona de 30 y finalmente movimiento que en principio pues le va a llevar a intentar buscar los 40.000 y por encima de 40.000 vamos a ir nuevamente a retornar a los 43.000, es decir, una vuelta nuevamente a esa zona de máximos históricos y por encima de 43, subida libre hacia a ver si se alcanza el objetivo los 48.760. Vamos a pasar ahora a materias primas. En materias primas tenemos el futuro continuo del petróleo Brent, está enzarzado, bueno, pues esto ya es bastante aburridito, dentro de un rango lateral 54.65 como zona de soporte y por arriba 56.60, zona de resistencia, vemos nuevamente en presión. Los intentos en las tres últimas jornadas, fijaros cómo los bajistas están tirando, de la zona 56 están tirando. Hay que tener cuidadito porque más allá de que he leído por ahí de que algunos dicen que el petróleo va a subir hasta los 100 dólares, pues no sé, de momento está perdiendo el tiempo. Sí que, como siempre he dicho, el petróleo es muy importante, es muy determinante y obviamente pues en la sangre del mercado de renta variable, pero en momentos vemos mucha duda. De esto es también muy habitual, también lo que estamos viendo en la renta variable. Hay mucha duda y que obviamente finalmente esto puede terminar con una ruptura. Muy posiblemente si el lunes empezamos a ver caídas en la renta variable, pues que a nadie le extrañe que el mismo lunes tengamos una ruptura de la zona de soporte, los 54.65 y obviamente siguiente parada de soporte tenemos importante, estaríamos hablando de 52.48 donde tenemos soporte horizontal y tenemos aquí la antigua resistencia proyectada, como veis, una antigua resistencia de una cuña ascendente y que estaría apoyando la zona de soporte de horizontal, ¿no? Con lo cual aquí tenemos una zona bastante importante donde se podría frenar, ¿no? Si esto no se frena, sí que podríamos ver caídas hacia la zona de los 49 dólares. De momento puede ser un techo, una simple pausa, un poco para quitar el sobrecompra y quizás ese movimiento por encima de 56.60. Para mí podríamos tener cierre diario, abriría posición larga, ya que esto es un gráfico diario, yo por encima de 56.60 abriría en cierre diario, abriría posición larga buscando en principio inicialmente los 59. Aquí tenemos 59 donde hay esta línea que era lo que me seguía habitualmente, habéis visto que es un canal bajista, el cual estuvo moviéndose durante muchísimo tiempo. Ahora para no estar jugueteando con el zoom, aumentando, disminuyendo, pues que sepáis, lo veremos en otro momento, pero tenemos ahí, quizás sea nuestro objetivo al alza inicialmente, ¿eh? Con lo cual vamos a ver, de momento de Sojanda Margarita, yo de luego no entraría, estáis largos, mantengo la posición, pero siempre la zona 54.65, pues tenéis que empezar a pensar que ya es momento de hacer recogida de beneficios porque tras ese movimiento alcista iniciado en octubre que tenemos y que se ha frenado en ese techo ahora mismo, que tenemos en forma techo entre comillas, pues ha frenado. Si perdemos la zona de soporte pasamos a la fase correctiva, ¿no? Con lo cual pues aquí os toca pues sufrir si estáis largos, ¿no? Os toca sufrir si se produce esa caída. Vamos a ver el futuro continuo del oro, pues también esto está jugueteando, también bastante aburrido, dentro de un rango lateral como estáis viendo, pues un poco, si me permitís así para redondear, estaríamos hablando pues en torno de los 1840 como zona de soporte, 1880 dólares, está muy flojito. Ahora la atracción, el oro siempre ha sido un metal refugio, pero claro, ahora la gente lo que está haciendo y como está moviendo es que hay digamos, activo que está trayendo mucho más a aquellos que huyen de la renta variable y que donde pueden, pues si tienen suerte, porque la suerte es un factor muy determinante, aprovecharse de la gran volatilidad del Bitcoin y sobre todo pues de las grandes ilusiones que hay entre la peña, el personal que le gusta operar en los Bitcoin, de que pueda, bueno, pues ser un refugio ahora mismo ante la incertidumbre que estamos viendo en el mercado, que no es recomendable el Bitcoin, lo mismo que cualquier criptodivisa no es recomendable para un inversor o un especulador conservador, ya que ahí hay que tener cojones de acero u ovarios de acero
para estar operando en el Bitcoin. Hay muchísima volatilidad y podemos un día ver que sube un 40% y al día siguiente cae un 60%. Es decir, hay que tenerlo bien puesto y obviamente ahí es lo que metamos en esa cuenta para operar con Bitcoin. Tenemos que tener en cuenta que debe ser un dinero a fondo perdido. Tenéis que pensar que a fondo perdido. Porque lo podéis perder todo, ¿eh? En un plumazo en un solo día. Por tanto, el que no tenga realmente necesite dinero, yo entrar en Bitcoin lo veo una auténtica estupidez hoy por hoy. Bueno, pues aquí solamente por encima de 1880 abriría posición larga en el oro, intentando buscar nuevamente retomar el camino buscando la zona de los 1960. Si perdemos la zona de 1840, pues es factible que ahí empezamos a ver caída. Yo por debajo de 1820 me posicionaría corto, en principio buscando 1770 y obviamente pues buscando los 1750, ¿no? Por extensión, y veríamos a ver ahí si puede continuar ese descenso, ¿no? Pero en principio yo corto a partir de 1820, abriría posición corta en el oro. Vamos a ver café, futuro continuo del café, pues también está jugueteando otro rango lateral, también bastante aburrido, como estamos viendo las materias primas. Ahora mismo no están ya, yo creo que la fase alcista de ilusión, pues las materias primas se han perdido. De hecho, pues estamos viendo movimientos que van pues en torno a los 121 dólares, zona de soporte, y por arriba pues estaríamos hablando de los 128, 129. De hecho, realmente, incluso para tener unos niveles todavía más claros, fijaros que se está moviendo entre niveles Fibonacci del 38.2%, como son los 120,68, y el 50%, los 127,47. Fijaros, aquí están las dos líneas punteadas de los dos niveles de retroceso, el 38.2 y el 50%. ¿Veis? Ahí están jugueteando, lo están jugueteando con ellos y vamos a ver lo que ocurre. Obviamente, pues quizás donde yo sé que empezaría a pensar en la posibilidad de abrir posición corta, pues se podría venir de la mano de la pérdida de los 116,10 dólares. Ahí sí que me pondría yo ya corto, ¿no? Mientras tanto, mantendría yo más allá de intradía, yo no me pondría corto en el futuro continuo del café, ¿no? Y un poco pues jugueteando con esos dos niveles mencionados anteriormente, 120,68 y por arriba los 127,47. Pero estamos hablando de muy cortito plazo, como mucho swing trading, pero no más, ¿eh? Y siempre ajustando el stop loss. Vamos a ver ya para concluir el futuro continuo de la plata y del cobre. La plata pues también pues un poco sigue la misma estela que hemos estado viendo. Rango lateral, cerrando 27,06 dólares. Sí que vemos el viene ya tanteando, intentando romper aquí la resistencia. Vamos, si lo consigue, sería interesante. Si rompe dicho rango lateral, pues yo aquí sí que me puedo poner tranquilamente largo. El objetivo teórico, en caso de se produzca, lo voy a dejar ya porque aquí hay opciones. Aquí hay opciones de que se pueda producir. Y ya lo tenemos. Y sobre todo para los que sigáis esto. De hecho, se hablaba anteriormente de RD, esa red social, y donde dentro está el grupo o foro, subforo, como queráis llamarlo, Wall Street Bet, también, aparte de valores de renta variable, como mencionaba anteriormente, el GameStop, que es el AMC, que es el Paradigm Pato, también se está alentando a la compra de la plata, ¿eh? Se está comprando. De hecho, pues hemos estado viendo cómo realmente pues, se ha producido esa relación al alza que estamos viendo. De hecho, vemos que el objetivo estaríamos hablando de los 30,97,5 dólares, con lo cual, pues yo por encima de los 30, podríamos hablar, perdón, de los 27,75, si queréis un cierre diario por encima de 28, abriría posición larga, ya por ruptura de rango lateral, buscando el objetivo de los 30,97,5 dólares. El cobre, bueno, pues el cobre pues es más de lo mismo, muy aburrido también, aunque esto en vez de estar atacando la resistencia, está atacando el soporte. Está atacando el soporte de ese rango lateral irregular entre los 350 y 370. Como vemos, un poco aguantaba la jornada veíamos los mínimos semanas, ese repunte hasta los 354,05. Si perdíamos 350, yo sí que ahí me plantearía, poníamos un cierre diario bien cerca de mínimos intradía. Yo por debajo de 350 yo abriría posición buscando un retorno hacia la zona 330, 332, ¿no? De hecho, como es un pequeño rango, yo podría poner la zona 330 como objetivo para, si me pongo corto, sería inicialmente mi objetivo. Podríamos ahí vender parte, en caso se produjera la pérdida de los 350, cerrar el 50% en caso de que alcance los 330 y el otro 50% de posición mantenerlo en principio hasta la zona de los 310 y quizás por extensión
una vuelta, quizás para mí que sí, en la zona más importante, esa zona de los 2,93 dólares, ¿no? Sería quizás la apuesta más ambiciosa que podríamos un poco hacer en el cobre en caso de ponernos cortos. Así que bueno, esto ha sido todo. Sí, espero que haya gustado, a pesar de esa intro inicial que me ha llevado pues, a hablar de tantas cosas. Intentamos no resumirlo, pero la verdad es que es un tema de cual podría estar uno horas, día hablando, semana, y obviamente cuando te gusta algo, sientes pasión, pues a la gente no le gusta, siempre está soporte, resistencia, y a la persona que le gusta, pues quiere saberlo todo, quiere saber por qué suben, por qué baja, qué está influenciando a que un activo pues está bajando, el otro esté subiendo, qué correlación los mercados, qué es lo que provoca que se muevan los mercados en un sentido o en otro, y eso pues es una auténtica pasión. Pero hay gente que en esto se mete, pues bueno, pues intentando, se mete a lo tonto sin querer saber nada, sin querer aprender, y más allá de que le digan, a mí dime soporte y dime resistencia, bueno, está bien, y es fundamental, pero también hay que entender por qué se producen esos movimientos, ¿no? Porque tú puedes tener un objetivo, yo puedo marcar objetivo 30,97,5 en caso de que se produzca. Imaginar que esto rompe la alza, rompe por encima de los 27,75, que ya podríamos empezar a pensar un cierre diario por encima de 27,75-28 en abrir largo. Vale, abro largo. ¿Qué pasa? Puede llegar tranquilamente a los 29,20 y darse la vuelta y adiós y hundirse y llegar a los 14 dólares. ¿Qué queréis que os diga? ¿Por qué? Porque ha podido haber algún tipo de noticia que haya influenciado. El Bitcoin, ¿por qué se pone a dispararse jueves y viernes? Precisamente por el tweet de Elon Musk, ni más ni menos, el CEO de Tesla. Para que no lo sepa. ¿Por qué empezamos a ver movimiento dentro de la plata? Pues bueno, pues porque hay una red social que también te están diciendo, oye, vamos a entrar en la plata. La gente se pone a comprar y ahí lo tenemos. De estar semanas frenado en esa zona y ya estamos viendo despunte. Mientras que hemos estado viendo el resto de materias primas que están atacando más bien la zona de soporte, sus rangos laterales uno detrás de otro, aquí es el único en el que en la plata vemos cómo se ha apreciado. ¿Pero por qué? Pues porque sencillamente desde una red social llamada Reddit y desde un grupo o su foro, como queréis llamarlo, llamado Wall Street Bet, también pues se ha intentado pues alentar a la compra de plata, ni más ni menos. Esto es importante saberlo, por qué se produce esos movimientos. Así que nada, si os ha gustado este vídeo, pues os agradecería ese like, sobre todo si podéis compartirlo en vuestras redes sociales, este vídeo sería genial. Y bueno, si no estáis suscritos, pues estáis perdiendo el tiempo en darle al botoncito suscribirse. Así que un abrazo muy fuerte y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, hasta pronto.